Con 17 minutos, amigos, muchas gracias por su preferencia. Seguimos con más noticias. El gobierno peruano ha pedido a Bolivia la expulsión del prófugo empresario Martín Belaúnde Locio. El ministro Daniel Urresti ha confirmado que en las próximas horas un equipo multisectorial va a llegar al país vecino para hacer seguimiento de este caso. Se pidió a Bolivia la inmediata expulsión al Perú del prófugo empresario Martín Belaúnde Locio. El gobierno peruano, a través de la Cancillería, envió una carta diplomática solicitando que este hombre sea retirado de tierras bolivianas al comprobarse que ingresó de manera ilegal. El objetivo es que pueda ser capturado por las autoridades peruanas. Esta carta dirigida a la Cancillería boliviana también explica que Belaúnde Locio es procesado por delitos comunes, por lo que su pedido de refugio es improcedente. Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Urresti, indicó que se viene trabajando para que Martín Belaúnde Locio afronte lo antes posible su proceso judicial en el Perú. Las órdenes del señor presidente han sido totalmente claras, que se realice una estrategia que permita lograr que el señor Belaúnde Locio esté aquí en el Perú lo más antes posible. Además, confirmó que una comitiva multisectorial y representantes de la Fiscalía de la Nación llegarán a Bolivia en las próximas horas para pedir la expulsión del prófugo empresario. El día de mañana tengo entendido que están viajando un equipo que se ha seleccionado a Bolivia, compuesto por personal de los tres sectores. Entre las personas que viajan a Bolivia está el procurador anticorrupción Joel Segura. El Ministerio de Justicia oficializó su nombramiento para encargarse del caso. Periodistas peruanos y bolivianos continúan a la expectativa en la ciudad de La Paz ante cualquier incidencia en el caso Belaúnde Locio. Respecto al pedido que se habría hecho para que un tercer país acoja al prófugo empresario, la CONARE indicó no tener facultad para hacer este tipo de solicitud, información que fue corroborada por el embajador del Perú en Bolivia, Hugo de Sela. 7 de la mañana con 20 minutos, justamente como lo habíamos anunciado. Vamos a darle ya la bienvenida rápidamente al congresista Santiago Gazañodí. Él es congresista por Gana Perú. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, y justamente comentábamos que lamentablemente ese tema en relación pues a los cuestionamientos y al caso de este prófugo empresario de alguna manera ha copado la agenda noticiosa de muchos medios y también ha desviado pues la atención de los temas que son realmente importantes para nuestro país y son prioritarios incluso debatir. Sí, yo creo que acá Lima, porque no hay que decirlo todo el país, sino Lima, trata de imponerle una agenda al país. Y la agenda que nosotros estamos viendo en los últimos días y ya semanas es el tema Martín Belaúnde, cuando debería ser un tema marginal, un tema aislado, un tema en todo caso policial. Pero lamentablemente vemos cómo algunos medios constantemente vienen tocando el tema que no le produce ningún valor, ninguna expectativa a la población. Cuando tú vas a provincia, yo soy representante de la región Piura, la gente no te pregunta por Martín Belaúnde, la gente te pregunta por agua, desagüe, pistas, veredas, educación, claro, salud. por temas realmente prioritarios y urgentes. Con lo cual nuevamente en el Perú vemos un divorcio entre Lima y las provincias, ¿no? Por eso los partidos nacionales cuando salen a conquistar el voto de las provincias no tienen mayor aceptación, porque los partidos nacionales con una lógica distinta a la de provincias van con otra motivación, ¿no? Ahora, sin embargo, con esto usted también tiene que reconocer que sin duda es un tema que merece la aclaración, justamente porque es un tema que se está ventilando y involucra pues a muchas personas que son importantes en nuestro país, y justamente en aras de esa aclaración no se saluda que el propio presidente de la República haya hecho un deslinde completo con este personaje ahora cuestionado. No, sí, definitivamente, no, o sea, nosotros siempre como gobierno del principio hemos aclarado, hemos negado cualquier participación con el señor Martín Belaúnde, hemos sido tajantes, hemos señalado reiteradamente que la relación que ha tenido Belaúnde con el Estado ha sido a través de los gobiernos regionales, donde el gobierno central no ha tenido ninguna participación. El presidente lo ha dicho en infinidad de oportunidades, los voceros parlamentarios también que lo hemos manifestado. Pero en todo caso, si el país quiere una mayor aclaración, nosotros no tenemos ninguna inconveniencia de seguir aclarando para que el país sepa, digamos, en concreto cómo ha sido este fenómeno. En todo caso, que la población al final
sabrá decidir quién dice la verdad y quién utiliza este tema, como el caso de Martín Belaúnde, con fines de réditos políticos. Ahora, y justamente en concordancia a ese aras de transparencia es que se está dando pues todas las garantías a esta recientemente conformada comisión Belaúnde en el Congreso, que incluso ya ha adelantado que va a invitar a 3 ministros de Estado y también incluso al fiscal para que dé explicaciones al caso. Jennifer, nosotros como gobierno desde el principio mostramos nuestra total disponibilidad para que se investigue el tema Martín Belaúnde. Acuérdate que se le investiga el Ministerio Público, lo investiga el Poder Judicial, es más, el Poder Judicial ordenó una orden de detención. Luego ya en el Congreso de la República la Comisión Ancash lo investigaba, la Comisión Orellana lo investigaba. Y no contentos con eso se ha formado una comisión especializada en el tema de Martín Belaúnde, con lo cual demuestra que por nuestra parte como gobierno y como parlamentarios del partido gobierno hemos tenido la mejor predisposición, hemos hecho todos los gestos posibles para demostrar que nosotros no nos casamos con la corrupción y como bien ha dicho el presidente en una entrevista concedida hace unos días, acá no importa si eres pariente, si eres amigo, si eres del partido, acá se investiga a todos por igual porque acá nadie tiene corona. En un país democrático, en un país donde existe la separación de poderes, todos somos iguales ante la ley. Bueno, y evidencia de ello justamente las acciones que ya se han emprendido por parte del Gobierno Central, representado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Justicia, incluso en el Ministerio del Interior, que están haciendo pues todas las acciones legales pertinentes, conservando eso sí el debido proceso para traer pues este profundo ensayo. Definitivamente, tú sabes que en un régimen democrático fundamental también se respeta los derechos fundamentales y dentro de un proceso, en este caso judicial, hay que respetar también el debido proceso a los investigados, a los procesados. Y nosotros en ese sentido somos respetuosos. Y el Poder Judicial y el Ministerio Público lo mismo, ¿no? Pero, como te digo, una evidencia más de nuestra predisposición es el comunicado que acaba de sacar la Cancillería, ¿no? En la cual exhorta al gobierno boliviano a que expulse al señor Martín Belaúnde, toda vez que el señor Martín Belaúnde ha entrado de manera ilegal. En este caso, el gobierno peruano considera que debería proceder la expulsión de tal manera que pueda ser traído al Perú y sea sometido a la justicia peruana, ¿no? Y se ha sometido en todo caso a esta prisión preventiva que lo que determina es una investigación, porque cabe recordar que este cuestionado personaje pues aún no tiene ningún proceso judicial que haya sido abierto y se está en la etapa justamente indagatoria. Al final la justicia va a determinar las responsabilidades. En realidad recién se está investigando, ¿no? En el esfero del Ministerio Público, Poder Judicial, recién han comenzado los resortes de investigación. Por eso a nosotros nos sorprenden los calificativos, ya las condenas. Yo creo que en un Estado de Derecho también hay que dejarlo justamente a los operadores de justicia que cumplan con su labor. Porque cuando los políticos entramos en un tema, como que la justicia se va politizando y sirve justamente argumento, digamos, para esas personas para decir que son perseguidos políticos. Y yo creo que ahí habría que hacer una reflexión, ¿no?, a los políticos que estamos comentando sobre el tema Martín Belaúnde, que dejemos ya a la Administración de Justicia, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público y los procuradores, que se encarguen del caso y que los políticos nos encarguemos de temas más importantes que le interesan a la población. Porque si nosotros como políticos metemos la mano, comenzamos a politizarlo y sirve de argumento justamente para que estas personas digan que son personas políticas y de repente no sabemos. Claro, utilizan ese artilugio para pueden ser acogidas digamos, por el gobierno boliviano. Acordémonos, por ejemplo, la defensa que está esgrimiendo su propio abogado Martín Belaúnde, diciendo que él es un perseguido político justamente por las diferentes declaraciones que viene haciendo la clase política peruana sobre este caso, cuando ya este caso ya está judicializado, dejémoslo ahí, o en todo caso hay que hacer un trabajo serio, un trabajo técnico que revista de cierta juridicidad en el Congreso de la República, en la comisión que está presidiendo la comisaria Marisol Pérez Tello. Dejemos estas instancias que trabajen, ¿no? Y que trabajen, claro, con total transparencia, con libertad y con autonomía como se le está dando. Ahora, con usted ha dicho algo muy importante, que es el tema de que ustedes tienen que estar abocados a cosas realmente importantes, necesarias, y que la población incluso está pidiendo, y el clamor. Hemos visto en algunos días, lamentablemente, hasta en 3 oportunidades en marchas de jóvenes, porque aún tienen algún tipo de desconocimiento o aún no tienen garantizado el derecho que van a optar con todos sus derechos laborales. Ayer, en una reunión de la Junta de Portavoces, se ha acordado de que la Comisión Permanente justamente va a revisar este proyecto que ha originado tanta polémica. Mira, yo creo que esa es una norma buena. Esa es una norma que está orientada a los jóvenes que no tienen trabajo
o que teniendo un trabajo están en una situación de informalidad. Trabajadores jóvenes que no tienen beneficios laborales. Lo que busca esa norma es justamente crear trabajo decente para estos jóvenes. Jóvenes que van entre 18 y 24 años. Cuando tú sales a las calles y le preguntas a los jóvenes qué cosas están haciendo, muchos de ellos están pateando latas. Muchos de ellos se meten en el tema de las drogas, el tema de la prostitución, el tema del alcohol. O de repente jóvenes que tienen un cachuelo, pero son trabajos precarios. Por ejemplo, en mi región vemos jóvenes haciendo mototaxi, motolineal, o de repente cargando bultos en el mercado, en la cual, digamos, no tiene ningún tipo de aseguramiento. Lo que busca esa norma para estos dos jóvenes que no tienen trabajo o que teniéndolo, pero no tienen derecho, es otorgarle lo que les llama la flexiseguridad, otorgarles derechos de tal manera que las empresas formales los pueden contratar para que sea un incentivo para las propias ellas. Es decir, no solamente darle empleo, sino también darle una empleabilidad y también pasarlos a la formalización. Justamente, a través de la capacitación, ¿no? A través de la capacitación te dan la empleabilidad de tal manera que al término del contrato te podían contratar una empresa. Además que este es un régimen temporal, este es un régimen que dura 5 años, no es un régimen permanente. Y es un régimen que está basado justamente en la realidad. Uno cuando legisla, no puede legislar pensando en Europa, en Estados Unidos o de repente en Oriente, que son realidades totalmente distintas. Uno tiene que legislar en función a su propia realidad, a la forma como se dan en los hechos. Y aquí en el Perú tú te das cuenta que los jóvenes no tienen trabajo y si lo tienen son trabajos precarios, son trabajos, digamos, que no les respetan los derechos mínimos. Ahora, justamente, y ya para terminar, congresista, se saluda en ese sentido el hecho de que la próxima semana, Dios mediante, se van a reunir justamente los representantes de todas las bancadas del Congreso a debatir sobre esta normativa que originó la polémica. Incluso se sabe que 6 congresistas han presentado proyectos también, 6 que van a de alguna manera o modificarlo, suspenderlo, derogarlo o de repente por ahí ampliarlo, y también incluso van a contar con la presencia del ministro de Trabajo y el ministro de Economía, autores de esta normativa. Eso sí es algo que se tiene que hablar porque de alguna manera se está escuchando el clamor de la juventud. Mira, nosotros como gobierno nunca hemos dejado de escuchar a la calle. Lo que ha sucedido es que temas como Martín Belaúnde nos concentró la agenda y dejamos de lado, por ejemplo, esta ley del empleo joven, que ya en el Parlamento venía discutiéndose de hace 4 semanas. Acordemos que cuando la presidenta de la Comisión de Trabajo, la parlamentaria Marta Chávez, la sometió a 2 votaciones en 2 sesiones distintas. Es decir, ha habido, digamos, el tiempo suficiente como para debatirla. Lo que pasa que, digamos, en el Perú la agenda nos la ponen, digamos, ciertos sectores que, digamos, nos distraen de los temas importantes y nos llevan a temas que no le generan valor a la población. Entonces, y cuando ya está aprobada, te das cuenta, ves, que ya recién comienzan las voces discordantes y discrepantes para cuestionarla, cuando eso es un tema que se debió discutir en su momento. Ahora, yo también quisiera hacer una reflexión. Yo soy parlamentario de provincias, yo voy a las provincias, y el tema de esta norma de empleo joven, a muchos jóvenes de provincias, los que viven en los asentamientos humanos, los que viven en las zonas altoandinas, ni siquiera tienen el conocimiento de la norma. Me parece a mí que es un tema muy limeño, como que Lima quiere imponer, como te decía, una agenda nacional totalmente divorciada de las provincias. Por eso justamente va a ser saludable el hecho de que este tema sea nuevamente visto en la Comisión Permanente con los representantes, se supone que de todas las agrupaciones políticas que representan a su vez a distintas jurisdicciones. Jennifer, nosotros no nos negamos al debate. Es más, yo creo que tenemos como problema estructural el país justamente que somos una sociedad despolitizada. Que venga el debate, que venga la discusión con altura, y en todo caso, si hay que corregir algo, hay que corregirlo, pero yo creo que como norma es una norma buena. Y también faltan que ustedes se dediquen a otros temas también igual de importantes como el tema de la reforma electoral, que es otra agenda que en verdad esperamos que ustedes también se dediquen en este año. Muchas gracias, congresista, por habernos acompañado esta mañana.